Muy buenos días. Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida al segundo día del tercer encuentro de la red de comunicación de la ODUCAL. En esta sesión contaremos con la plática Comunicación de Género. A lo largo de nuestras actividades, los invito a unirse a la conversación en redes sociales con el hashtag Transformando la Comunicación ODUCAL. En esta sesión nos acompaña Silvana Sanlungo, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Silvana es doctora en Filosofía y Ciencias Biológicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha realizado su trayectoria académica como profesora titular de la Facultad de Medicina de dicha universidad. En su laboratorio le interesa entender los mecanismos de las enfermedades raras o poco frecuentes y encontrar blancos terapéuticos para combatirlas. Se ha desarrollado como directora de Desarrollo Académico y directora de Equidad de Género de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenida, Silvana. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Silvana. Gracias por acompañarnos hoy. La dinámica de esta ponencia será la siguiente. Dejaré la palabra a nuestra invitada y posteriormente tendremos 30 minutos para resolver las inquietudes sobre el tema que nos reúne esta mañana. Para lograrlo de manera ordenada, solicitaré al interesado en hacer una pregunta que escriba su nombre completo en el chat, seguido de la universidad a la que representa. Y una vez iniciada la sesión de preguntas, le iré dando la palabra. En este momento comencemos y le dejo la palabra a Silvana Sanlungo. Bueno, muy buenos días nuevamente. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a participar del tercer encuentro de la red de comunicación de la ODUCAL y la oportunidad de presentar y compartir con ustedes los avances y desafíos en equidad de género en nuestra universidad. Voy a compartir una presentación. Espero que se vea bien. Y entonces el título de la presentación es Comunicación de Género. El temario incluye 5 temas. Quisiera partir por la historia y contexto de la cual surge la Dirección de Equidad de Género en nuestra universidad, por contarles después de la misión y focos estratégicos de la DEG, la estructura orgánica de funcionamiento, avances y desafíos, y para terminar conversando de la comunicación con equidad de género. Entonces, la preocupación por fomentar una universidad con mayor equidad de género nació hace varios años en nuestra universidad y muy de la mano de las mujeres en la academia. Así, en un esfuerzo por abordar esta temática, entonces, en el año 2013, se realiza el primer estudio que levanta la situación de las académicas en la universidad. Esto fue realizado por la Comisión Mujer y Academia 1, liderado por la Dirección de Equidad, la Dirección de Desarrollo Académico de la Vicerrectoría Académica. Esta comisión entonces hace el primer estudio que levanta la situación de la mujer en la academia, en la universidad, y entrega un informe al Honorable Consejo Superior en enero del 2015, y senta las bases de lo que hoy se conoce como Programa Mujer y Academia, que desarrolló o que está desarrollando medidas para avanzar en materia de equidad de género y favorecer a las académicas en el ámbito de la conciliación entre la maternidad y la carrera académica. En el año 2018, como ustedes muy bien saben, se suscitaron una serie de movilizaciones feministas, de las cuales no estuvo exenta nuestra universidad. Sin duda, estas manifestaciones a nivel nacional e internacional y la consecuente toma de la casa central de nuestra universidad aceleró el ritmo de los avances en esta materia. Y así que en este contexto, en junio de 2018, se forma la segunda comisión Mujer y Academia, bajo nuevamente el liderazgo de la Dirección de Desarrollo Académico de la Vicerrectoría Académica. Acá les muestro una fotografía de la primera reunión de esta comisión, donde ustedes pueden ver, está participando nuestro rector,
fue liderada esta comisión por quien fuera el vicerrector académico, Juan Larraín. Y esta comisión convocaba a un grupo diverso de hombres y mujeres, que incluyó a 18 profesores de distintas unidades académicas, 2 representantes estudiantiles y 3 miembros profesionales de la Dirección de Desarrollo Académico. Esta comisión entonces trabajó en proponer medidas concretas en el avance, ¿cierto?, de la equidad de género en la universidad. Y es así como en abril de 2019 presenta un informe llamado Informe Mujer y Academia 2 en el Honorable Consejo Superior, que es nuestra instancia mayor de toma de decisiones en la universidad. Y en este informe se presentan, disculpen el ruido, 6 recomendaciones principales. La primera de ellas es aumentar la proporción de mujeres en la planta académica, velando por la realización de procesos equitativos en la selección de profesores y profesoras en la primera categoría, que es la categoría asistente. La segunda, promover la equidad de género en las instancias de toma de decisiones o de cargos de autoridad. Mejorar los procesos para asegurar el desarrollo adecuado de la carrera académica de las mujeres, integrar la equidad de género en el proyecto educativo y las prácticas pedagógicas, promover acciones que permitan la conciliación entre el trabajo, la familia y la vida personal. Y la última, crear una dirección de equidad de género que permita implementar estas medidas. Estas 6 recomendaciones fueron aprobadas por unanimidad en el Honorable Consejo Superior. Y es así entonces como en mayo del 2019 se crea la Dirección de Equidad de Género, la que usará este informe como hoja de ruta para poder avanzar. Hoy día el equipo está formado por Pilar Bontá como jefa de Equidad de Género, quien les habla, e importantemente un consejo asesor, cuya misión es asesorar a la Dirección de Equidad de Género en la implementación de las iniciativas y acciones que respondan a las directrices declaradas anteriormente, proponer ideas, pensamientos y orientaciones que representen los intereses de las direcciones y unidades académicas que forman parte del Consejo y que contribuya, y esto es uno de los objetivos más importantes, ¿no?, al proceso de institucionalización de la equidad de género al interior de la universidad. Esta comisión o este consejo asesor está formado por varios de los miembros de la Comisión Mujer y Academia 2. Se integraron más profesionales de distintas direcciones de la Vicerrectoría Académica y estamos muy contentos que nos acompañen en este gran desafío. Entonces, nuestra misión como Dirección de Equidad de Género es promover la equidad de género y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la planta académica y en el proyecto educativo de la universidad. Tenemos 3 grandes focos estratégicos. El primero de ellos, trayectorias académicas. Con esto nos referimos a aumentar la participación de mujeres en la planta académica y entregar igualdad de oportunidades para el avance en la carrera académica y la participación de mujeres en cargos de autoridad. El segundo foco es la conciliación laboral con la vida, ¿cierto?, familiar y personal. Nos referimos a introducir acciones que favorezcan la compatibilización de las demandas laborales académicas con la vida personal y familiar de la comunidad. Y el tercer foco estratégico es el proyecto educativo y buscamos implementar paulatinamente equidad de género en los perfiles de egreso y planes de estudio, además de acompañar en procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Dónde estamos ubicados? En nuestra universidad. Acá les muestro el organigrama de nuestra universidad. Nosotras somos parte de la Dirección de Equidad de Género, es parte de la Vicerrectoría Académica, que tiene otras 6 direcciones más. Y trabajamos en forma muy colaborativa con las distintas direcciones de la Vicerrectoría Académica, particularmente con la Dirección de Inclusión, la Dirección de Desarrollo Académico, la Dirección de Asuntos Estudiantiles y la Dirección Académica de Docencia. Pero también colaboramos muy fuertemente con la Dirección de Personas y la Unidad de Prevención y Apoyo a la Violencia Sexual que residen en la Prorrectoría.
Como les contaba, para nosotros es muy importante el trabajo en coordinación con otras unidades para poder avanzar en la universidad. Trabajamos fuertemente con varias direcciones de la Vicerrectoría Académica, como les contaba, también con la Unidad de Prevención y Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual, con Secretaría General, y hemos podido generar productos de esta colaboración, productos colaborativos como un taller para profesores de género y prácticas pedagógicas con equidad, y también un curso para profesores acerca de la política y lineamientos para la prevención de abuso y violencia sexual. Así también, para lograr avanzar en forma articulada y de manera sustantiva en materia de equidad de género, es muy importante tener redes, y nosotros participamos de forma permanente de la Comisión de Igualdad de Género del CRUCH o de las universidades del Consejo de Rectores de Chile, que reúne, ¿cierto?, a muchas universidades de nuestro país. También participamos de la Comisión de Igualdad de Género, la Red G9, donde están las universidades católicas, y también de una alianza para la mujer en la academia, donde también participa la Universidad de Harvard. Ahora, aportando a un cronograma, ¿cierto?, de equidad de género en la mujer en forma más transversal, les cuento que se generó en forma paralela una comisión de mujer administrativa y profesional en la universidad, la que entrega su informe al Honorable Consejo Superior en marzo del 2021. Esta comisión estuvo formada por 33 miembros, 28 mujeres y 5 hombres de unidades académicas y centrales. Trabajó en 4 subcomisiones: conciliación, trabajo, vida familiar y personal, beneficios y acompañamientos de la UC a la mujer administrativa y profesional, desarrollo de administrativas y profesionales en la UC, política de remuneraciones y equidad interna. Como les contaba, sus resultados fueron presentados en el Honorable Consejo Superior, también con propuestas concretas de avance que se alinean mucho con las propuestas de la Dirección de Equidad de Género y nos permiten hacer un camino conjunto. En relación a avances y desafíos, estamos muy contentas que hoy día contamos con una página web, que se las muestro aquí. Esta es nuestra dirección, donde tenemos nuestra misión, nuestros objetivos, también subimos noticias y tratamos de estar muy actualizadas y contactadas con la comunidad. Como desafío nos queda poder incluir en esta página web un observatorio que muestre entonces distintos indicadores de la composición, por ejemplo, en estudiantes, en la planta académica, en funcionarios, funcionarias, de hombres y mujeres, y cómo ciertas acciones que hemos estado implementando ayudan a disminuir las brechas que existen. Otro avance que les quería compartir, para nosotros muy significativo, fue la elaboración, e implementación de la encuesta Trabajo Remoto y Planta Académica. Como ustedes saben, diversos artículos y medios nacionales e internacionales, han profundizado en el tema de la dificultad del trabajo remoto, en particular, para la planta académica, y cómo, la pandemia nos ha permitido visibilizar lo que se ha denominado la crisis de los cuidados. Nosotros quisimos levantar la realidad en la planta académica de nuestra universidad, y concordante con otras encuestas, se observó, en las respuestas, que las mujeres manifiestan una sobrecarga de trabajo doméstico y de labores de cuidado, donde tienden a percibir una carga no equitativa o que se llevan ellas este trabajo principalmente. Interesantemente, los resultados de esta encuesta fueron utilizados para elaborar recomendaciones para resguardar la conciliación entre la vida académica y la vida personal y familiar en 4 grandes temas:
El primero es mantener el contacto entre las unidades académicas y las personas de la planta académica. El segundo es a tener conciencia del uso del tiempo y roles de cuidado. Es importante considerar que el trabajo remoto puede verse interferido por responsabilidades de cuidado. Tercero, en cuanto a productividad y trabajo, nos parece importante que al evaluar la productividad es necesario considerar que no todas las personas tienen el mismo contexto de vida y pueden trabajar en condiciones adecuadas. Y por último, pero no menos importante, salud y bienestar. Como sabemos todos y todas, la pandemia genera ansiedad, ¿cierto? Lo que atenta al bienestar y salud de la comunidad. Es importante entonces fortalecer los vínculos y privilegiar la comunicación en la comunidad. El otro desafío o avance que quisiera comentar y compartir con ustedes, que nos tiene muy contentas, fue la adjudicación del Fondo de Desarrollo Institucional del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile, que se titula Formación Universitaria y Equidad de Género, un desafío para sensibilizar e integrar el enfoque de género en la cultura de la comunidad UC. El objetivo general de esta propuesta es fortalecer una cultura en equidad de género en la comunidad UC a través del diseño e implementación de programas formativos con enfoque de género dirigidos a docentes, académicos, académicas, estudiantes, autoridades y funcionarios y funcionarias. En el fondo, lo que buscamos, como lo dice el título, es cambiar la cultura de manera transversal en la comunidad universitaria, involucrando a todas y todos. No es un desafío menor y sabemos que nos va a tomar años, pero nos parece que es muy importante empezar. Y en ese contexto, y muy relacionado, ¿cierto?, con este congreso, es que surge entonces la pregunta, ¿cómo aportar a una cultura con equidad de género desde las comunicaciones? Y entonces, a continuación les voy a comentar algunas recomendaciones que con Pilar Bontá, que está en la audiencia, la jefa de equidad de género, hemos ido elaborando al ir estudiando y empapándonos más, ¿cierto?, de esta temática. Es importante, nos parece que es importante visibilizar el aporte de las mujeres en cargos de toma de decisión, seminarios, foros, entrevistas, etc. Muchas veces los medios de comunicación se acercan a las universidades en búsqueda de opinión de expertos o expertas, ¿cierto? Y entonces intentar propiciar la participación de hombres y mujeres en entregar esta opinión de expertos o expertas, ¿cierto? Porque son una cara visible de nuestra universidad hacia la sociedad. En segundo lugar, y muy importante, nos parece el propiciar el uso del lenguaje inclusivo no sexista. ¿Y a qué me refiero con esto? Y por eso he incluido algunos ejemplos. Es decir, visibilizar el aporte de las mujeres, evitar usar en lo posible el genérico masculino, cuando se pueda. Por ejemplo, en vez de los adolescentes, hablar de la adolescencia, de los jóvenes, de la juventud, el origen del hombre, el origen de la humanidad, los jefes, la jefatura. A veces es necesario el desdoblamiento, es decir, por ejemplo, hablar de los académicos y académicas, pero a veces se puede usar también, y ambos parecen correctos, las personas de la planta académica. Estos son algunos ejemplos. Estamos trabajando fuertemente con apoyo de académicas de la universidad y de la Vicerrectoría de Comunicaciones en sacar este manual de orientaciones para el uso del lenguaje no sexista, que creemos que va a ser una guía importante para la universidad, porque el lenguaje, ¿cierto?, construye realidades, ¿sí? Y, ¿cierto?, también nos parece importante propiciar el uso de imágenes sin estereotipos de género, que muestren la diversidad de personas que forman parte de la comunidad universitaria. Por ejemplo, nuestro gobierno sacó esta guía ilustrada, el Ministerio de Educación, para una comunicación sin estereotipos de género. Y sabemos que existen otras guías de este tipo en el mundo. ¿Qué permite el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista? Permite
considerar y visibilizar a ambos sexos, valorar de igual manera a mujeres y hombres, evitar la estereotipación de las mujeres y los hombres en los roles tradicionales asignados, evitar el uso de expresiones verbales que den la idea de minorización de la mujer respecto al hombre, evitar el androcentrismo, es decir, la consideración de que el hombre es el modelo y medida para todas las cosas, incluso en el lenguaje, haciendo invisible a las mujeres. Entonces, nosotros llamamos a propiciar el uso del lenguaje inclusivo y sustituir el universal masculino por sustantivos genéricos, colectivos o abstractos a nivel escrito, oral y visual. ¿Cómo comunicar de manera inclusiva y no sexista? Ahora, a nivel gráfico. Es importante guardar un equilibrio numérico entre el uso de imágenes de mujeres y de hombres. Buscar que las imágenes muestren, en la medida de lo posible, personas de ambos sexos que desarrollan todo tipo de actividad. Poner atención aquí a la reproducción de roles tradicionales. ¿Da? Un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos, ¿cierto? En el Día del Niño, con C ponen a un niño como campeón, ¿cierto? Y, ¿cierto? Con C de cocinera a una niña, ¿cierto? Tener especial cuidado de los planos y el tamaño de las imágenes, intentando que exista equilibrio entre mujeres y hombres. Utilizar imágenes que muestren la diversidad de las personas en cuanto a estatura, cultura, formas físicas, entre otras. Y también se sugiere representar la diversidad de profesiones y roles en la sociedad, aludiendo a la diversidad cultural y considerando que mujeres y hombres comparten multiplicidad de experiencias de vida, todas válidas y merecedoras de respeto. Acá algunos ejemplos de lo que no nos parece una buena comunicación. No llores como una mujer lo que no supiste defender como un hombre. Y por ejemplo, esta otra propaganda, ¿no? Que hoy día, ¿cierto?, nos puede parecer muy terrible. Otros aspectos a considerar es la presentación de datos desagregados por sexo. Es decir, es recomendable que todos los informes que difundan o presenten a la comunidad consideren la desagregación de los datos por sexo, ya que los datos globales vuelven a invisibilizar el aporte o la incidencia de mujeres y hombres en los diversos ámbitos de participación, ya sea sociales, económicos o culturales. Tratar, en lo posible, de que los documentos tengan una composición equilibrada de referencias. Se recomienda que los textos, ejemplos y referencias consideren, en la medida de lo posible, tanto la presencia de mujeres como hombres, a fin de balancear la participación de diversos ámbitos. Y esto es especialmente relevante para las instituciones educativas. Sabemos que esto no es una tarea fácil porque se ha visibilizado más la referencia de hombres y mujeres, ¿sí? Pero, ¿cierto? Es importante, ¿cierto?, que en la medida de lo posible podamos comunicar la opinión de ambos, de hombres y mujeres, ¿sí? Denominación simétrica. Se sugiere que en un mismo texto o discurso se realice el mismo procedimiento para indicar a mujeres y hombres. Por ejemplo, las fórmulas de tratamiento de carácter honorífico deben ser simétricas para mujeres y hombres. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces ocurre, y es algo que está en nuestro inconsciente probablemente, que muchas veces cuando presentan a una autoridad, la presentan con su cargo, cuando es hombre, ¿cierto? Y su nombre y apellido, y cuando también participa, ¿cierto?, de esa reunión, una mujer que tiene otro cargo, a veces la presentan solamente con el nombre y no dicen su cargo. Y muchas veces ni siquiera usan el apellido. Es algo que está muy en nuestro inconsciente muchas veces. Y condición de dependencia, se debe evitar que las mujeres queden invisibilizadas a partir de la dependencia o vínculo que tengan con el hombre. Expresiones tales como la señora de o la mujer de implican un tratamiento desigual, pues presentan a las mujeres carentes de autonomía e incluso identidad cuando se oculta su nombre. Algunos ejemplos para amenizar un poco la presentación, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, se pregunta a este niño, ¿por qué las niñas no tienen su ciudad? La ciudad de los niños, ¿cierto? Las niñas pueden entrar al papalote museo del niño y aquí, ¿cierto? Le responden,
La diferencia sexual está dada en el mundo, no es el lenguaje quien la crea, lo que debe hacer el lenguaje es simplemente nombrarla, puesto que existe. Y aquí otro ejemplo. ¿Es usted el médico? No, soy el marido de la médica. Otros ejemplos, ¿cierto? Acá, ¿cierto? La profesora los invita a salir al recreo, y salgan todos al recreo, y las niñas se preguntan, ¿y nosotras? Y aquí también, ¿cierto? Ya lo que se puede dar todavía, ¿cierto? En un foro, por ejemplo, y habla de, ¿cierto? En un genérico masculino de estos 3 investigadores expertos en el tema, ¿sí? Para terminar, quisiera comentarles que nuestra universidad está comprometida con la equidad de género. Existe un convencimiento institucional de que la equidad de género es una tarea en común y que necesitamos del compromiso de toda la comunidad para el avance en una cultura más equitativa en materia de género. De hecho, nuestra campaña de este año para la conmemoración del 8M incluía como eslogan, ¿cierto? La equidad de género es una tarea en común. ¿Cómo te comprometes tú? Y con esto quisiera entonces finalizar mi presentación y agradecerles. Muchas gracias, Silvana. Sin duda es muy relevante promover la equidad de género en nuestras universidades y en el caso de nosotros, los comunicadores, mejorar la manera en que esto se refleja en nuestras noticias y en las publicaciones, como mencionabas, con el uso del lenguaje inclusivo, entre otros. Así que te agradezco mucho esta presentación de este tema tan actual e interesante. Y ahora abrimos formalmente la sesión de preguntas y respuestas en el orden en que se han ido anotando en el chat. Un momento, por favor, para irles comentando quienes quieren hacer preguntas. Tenemos que ha solicitado la palabra Rocío Espinosa de la Universidad Simón Bolívar de México. Rocío, ¿estás por ahí para que puedas hacer tu pregunta? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias y muchas felicidades por el trabajo que está haciendo todo el equipo. Me parece una excelente iniciativa con resultados muy importantes para mostrar. Y mi pregunta es en relación a la respuesta que ha tenido la comunidad estudiantil al formar esta comisión y cómo se ha hecho la participación de las estudiantes de la comunidad estudiantil en general. Muchas gracias, Rocío, por tu pregunta. Nosotros hemos, desde el inicio, intentado, ¿cierto?, acercarnos a la comunidad estudiantil. De hecho, como contaba, representantes estudiantiles de la Federación de Estudiantes y la Consejería Superior forman parte del Consejo Asesor, pero también este proyecto que nos acabamos de adjudicar nos da una gran oportunidad, porque contempla la co-construcción con estudiantes y sus organizaciones de talleres en materia de género, donde podamos ir avanzando hacia, ¿cierto?, esta cultura transversal que queremos en la universidad y este enfoque de género. Con los estudiantes nos ha parecido que es más fácil, ven, no uso el lenguaje inclusivo, yo misma me traiciono porque es parte del inconsciente, con el estudiantado. Entonces hemos intentado avanzar co-construyendo, escuchando lo que ellos quieren conocer, lo que quieren avanzar. Existen múltiples organizaciones en nuestra universidad, la CEGEX, la Secretaría de Género, y otras organizaciones, ¿cierto? No solamente la Federación de Estudiantes. De manera que lo que estamos haciendo es escuchando lo que ellos quisieran, ¿cierto?, obtener de estos talleres, y entonces co-construyendo con ellos y ellas estos talleres, y de esta manera pensamos, ¿cierto?, trabajar en sintonía. Muchas gracias.
Muchas gracias, Silvana. Ahora le quisiera dar la palabra a Verónica Guarda, directora de comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Gracias, Virgi. Silvana, me encanta ver cómo va evolucionando tu presentación y cada vez hay más puntos de entrada a este tema de la equidad de género. Dado que estamos en esta red de universidades latinoamericanas, me gustaría preguntarte cómo influye el contexto regional en el tema de la equidad de género. Uno tiene la sensación o la apreciación de que en países nórdicos, en Europa, en Canadá, en Australia, países anglosajones, hay mayor equidad de género de la que ocurre en Latinoamérica, por un tema tal vez de tradiciones, que me gustaría mucho si nos puedes comentar algo al respecto. Muchas gracias, Verónica. Muy buena tu pregunta. La verdad es que, a ver, sí, ciertamente hay ciertas diferencias de acuerdo, ¿cierto?, a la región, al país donde se encuentran en los países que estamos hablando. En general, los países nórdicos están más avanzados en estos temas, y yo te diría que están más avanzados que han visibilizado antes el tema y tienen unas estructuras eh, em, y una organización que los países latinoamericanos estamos como adoptando ahora, ¿sí? Tener una oficina o, ¿cierto?, una dirección se aboque al tema. em, y en ese sentido están más avanzados. Sin embargo, quisiera decir que las brechas de género a veces son bastante comparables, al menos nosotros hicimos el estudio entre nuestra universidad y otras universidades, sobre todo en la parte de la academia, porque significa un reto no menor el mantenerse en la vida académica, y entonces estas brechas no han disminuido todo lo que uno quisiera con la estructura y organización que tienen otras universidades. Pero sí nos ha servido a nosotros el mirar los caminos que han adoptado otras universidades para, ¿cierto?, reflexionar al respecto. Y el otro convencimiento que creo que hemos tenido con Pilar también y en la universidad es que nos parece que además que cada universidad tiene que hacer su camino, porque las universidades son distintas, tienen distinta cultura, cierto contexto, cierto regional, de manera que nos parece que el ejercicio es bueno hacerlo interiormente, utilizando, por cierto, los ejemplos que podemos encontrar, ¿cierto?, en países, ¿cierto?, que nos llevan, ¿cierto?, un poquito a la delantera en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. A continuación le doy la palabra a Luis Mauricio Saldaña de la Universidad Pontificia de México. Luis Mauricio, ¿estás por ahí? No sé si me escucha Luis Mauricio, que había pedido la palabra recientemente. De todas maneras, él escribió en el chat la pregunta, así que te la puedo leer, Silvana. Dice, ¿cuál ha sido la participación de la Facultad de Teología o del Derecho Canónico en este programa? ¿Y qué otros temas pueden ser abordados? Muy buena pregunta, muchas gracias, Luis. De verdad, ha sido muy buena la participación de la Facultad de Teología. Fue una de las primeras facultades a las que fuimos a visitar y hablar del tema. Participamos en una jornada muy enriquecedora para nosotras con Pilar. Por ejemplo, de la reflexión que hicimos en conjunto, y ellos ya habían hecho una reflexión interna, sale un programa de becas para mujeres de la iglesia que quieran hacer sus estudios en teología. Y ya vamos en un segundo año en que estas mujeres que han querido estudiar teología, licenciatura en teología, se les ha becado completamente, y
los 2 años se han llenado los cupos, 5 y 6 cupos, creo, si no me equivoco. Es una experiencia que tiene muy contento de teología, que no tenía mujeres estudiando teología, y también están, y hemos estado en conversaciones, ellos generaron una propia como dirección de equidad de género dentro de la facultad para poder coordinarnos mejor. Tienen esta organización interna, están preocupados porque existen brechas de género en la academia, ¿sí? Pero están tomando ciertas medidas en ese sentido y estamos muy contentas por la respuesta que ha tenido esta facultad en el tema. Están muy preocupados de avanzar en el tema y estamos trabajando bastante colaborativamente. Qué buen ejemplo, Silvana, qué bueno que Luis Mauricio hizo esa pregunta. Ahora quisiera darle la palabra a Max Riquelme, que es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adelante, Max. Acá, Silvana. Increíble todo el trabajo que han hecho en el tiempo para poder impulsar esto que me imagino que ha tomado harto tiempo, harto trabajo y es algo que va a ir avanzando hacia el futuro. Y en ese marco también va mi pregunta. Nosotros los comunicadores, las personas que trabajamos en comunicación en nuestras distintas instituciones, nos toca ver amplias materias, ya sea desde subir contenidos a una web, coordinarnos con prensa. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves el tema de las redes sociales? Quizás a todos nos toca en algún momento compartir publicaciones y es un espacio donde hay más cercanía, donde hay posibilidad de que la gente responda, generar una comunicación súper directa, tanto con los estudiantes, con la comunidad o con las personas en general. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué consejos nos puedes dar en este camino que ustedes han ido avanzando? Y cómo se ve hacia futuro construir una comunicación, digamos, concentrada en esta equidad y en esta idea de que podamos darle espacio, digamos, a todas las personas. Muchas gracias, Max, por la pregunta. Yo lo veo como una gran oportunidad para comunicar, ¿cierto? Con equidad de género. Y como dices tú, es un espacio de mayor cercanía. De hecho, para el 8M, digamos, para la conmemoración que hicimos de la fecha en la universidad, usamos estos espacios para preguntar. ¿Cómo te comprometes tú? ¿Cómo te comprometes tú para dar el espacio además para que las personas se pudieran manifestar? Porque si no, ¿cómo responden a este llamado? En el fondo, hacerlos partícipes de que, en el fondo, sin el compromiso de todas y de todos, no vamos a lograr avanzar. Así que yo creo que la recomendación es la misma que les mostré anteriormente, ¿cierto? Con los cuidados del lenguaje, con los cuidados de las imágenes, si se usan imágenes, de oportunidades de dar opinión, ¿cierto? A hombres y mujeres. Y yo creo que nosotras, en el futuro, aquí está Pilar, si me puede corregir si piensa igual que yo, pero queremos usar más estas redes. Todavía no las usamos tanto como debiéramos y de hecho nos han dicho algunas veces, ¿sabes que ustedes no son para todo el trabajo que hacen, no son tan conocidas? La Dirección de Equidad de Género no es tan conocida y no todos van a la página web, ¿cierto? Entonces creemos que es una herramienta que nosotras también necesitamos usar más y necesitamos el apoyo de los comunicadores y comunicadoras de la universidad, ¿sí? Para dar más visibilidad al tema también. Muchas gracias, Silvana. Tenemos una nueva pregunta, en este caso es de Marcela. Marcela Velasco, de la Universidad UNIVA de México. Por favor, Marcela, ¿estás ahí? Sí, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Silvana, muchas gracias por compartirnos la experiencia. Creo que nos enriquece a todas las universidades. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Derivado del trabajo que se ha realizado en su universidad, ¿se han generado esos cambios en las conductas de igualdad de género y lo han podido medir? Esa sería mi duda. Gracias.
Muy buena pregunta, gracias Marcela. Te diría que, a ver, se han generado cambios que paulatinos. No lo hemos, dentro de los desafíos, ¿cierto? Está, ¿cierto? El observatorio que les comenté. No lo hemos medido así, pero te puedo comentar que, por ejemplo, hoy día en nuestra universidad sería muy difícil hacer un seminario sin que hubiese mujeres participando. ¿Sí? Es como, ya ya no está en la lógica, ¿sí? Nadie probablemente se lo plantearía. Son cosas como esas. Por ejemplo, otra cosa que he notado es que se busca las comisiones, distintos tipos de comisiones que hay en la universidad para distintos temas, también hoy día tienen una composición más equilibrada. A veces no puede ser paritaria porque en ciertas disciplinas hay menos mujeres, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Se está invitando, ¿cierto? Hay una mayor participación de las mujeres. Es como inconcebible hoy día una comisión de carrera académica que tenga solo hombres. Y hace 5 años atrás esto se podía dar. Yo te diría que son ese tipo de cambios. También hemos visto cambios en el lenguaje, por ejemplo, las ceremonias, cómo se saluda. Pueden ser cambios que para ustedes son pequeñitos, pero creo que hacen una diferencia porque dejan de invisibilizar a la mujer. Y esto y nos tiene muy contentas desde el rector, que, ¿cierto? Saluda distinto, ¿cierto? Pero no tenemos una sistematización de los cambios y por eso no les conté, pero nosotros estamos haciendo una encuesta donde lo que queremos justamente es que con esta encuesta poder ir teniendo indicadores que nos vayan mostrando si están ocurriendo cambios y si se perciben los cambios por la comunidad. Así que, y pensamos esta encuesta aplicarla cada 2 años, en los siguientes 10 años, para, ¿cierto? Al menos para poder ir haciendo lo que tú comentas, un seguimiento de los cambios, ¿sí? Que es bien importante. Gracias, Silvana. Le voy a dar la palabra ahora a Mayra, que nos escribe desde Brasil, desde la Universidad La Salle Canoes de Brasil. Mayra, ¿estás ahí? Hola, estoy aquí, ¿me oyen bien? Sí, te oímos bien. Desde ya, perdón por mi español, Silvana, parabéns por tu trabajo, es muy bueno. En nuestra realidad aquí en Brasil notamos que muchas mujeres alcanzan las posiciones de liderazgo, pero la mayoría no tiene hijos, por ejemplo. El programa aborda de alguna forma la cuestión de la maternidad, sus impactos y sus particularidades, y no solamente de la maternidad, pero entre las mujeres tenemos particularidades, algunas quieren ser madres, otras no, y todas estas diferencias que tenemos con las mujeres especialmente. Pienso si abordan este tema de alguna manera y le comunican, porque pienso que las mujeres muchas veces no quieren hablar sobre eso, tienen vergüenza de decir que no pueden a veces producir tanto porque tienen hijos y todo eso. ¿Cómo tratan de este tema? ¿Sí me entiendes, Silvana? Perfecto, Gracias. entiendo perfectamente. Gracias por la pregunta, Mayra. Sí, el programa aborda la maternidad en distintos aspectos. Tienes mucha razón que la maternidad es complicada, ¿cierto?, de conciliar con la carrera académica. Y en ese sentido se han tomado algunas acciones, como por ejemplo, es posible extender en un año más la primera categoría. En nuestra universidad se llama asistente, como ingresan las personas a la planta académica, tiene 7 años de duración y después tienes que pasar a la siguiente categoría, es como el tenure. Entonces esto tiene 7 años, pero para aquellas mujeres que quieran hacer uso de la licencia maternal, se puede pedir voluntariamente una extensión de 1 año, ¿ya? En vez de 7 años, dura 8 años, ¿ya?
Y esto, lo importante me parece a mí que sea voluntario, porque hay algunas mujeres que sienten que esto es bueno, porque les da más tiempo, ¿cierto?, para poder consolidar su carrera académica y poder dedicarse, ¿cierto?, a la maternidad, ¿cierto? Pero hay otras que dicen, no, esto me atrasa. Es como, ¿cierto?, que el reloj, ¿cierto?, esto el reloj no para. Y entonces, en el fondo, no quiero alargar mi carrera y por lo tanto, ¿cierto?, es voluntario. Lo segundo es que lo que estamos implementando es que, al menos en nuestra universidad, yo creo que en muchas universidades del mundo, a las personas de la planta académica se las califica cada 2 años. Y se hace una evaluación de su actividad y de acuerdo a eso van progresando o no en la carrera académica. Y entonces hoy día es voluntario que cualquier persona de la planta académica pueda describir en forma voluntaria nuevamente si tuvo alguna complicación o algún contexto de vida que le imposibilitó producir a la velocidad que hubiese querido. ¿Da? Esa es una opción que antes no existía. Lo mismo es que hoy día se promueve que esta calificación que ocurre cada 2 años, para el caso de mujeres con licencia maternal y para cualquier persona con licencias por enfermedad prolongada, se pueda calificar el tiempo que estuvo activo, ¿sí? Y no dejar en vacío, porque antes lo que se hacía era que no se calificaba por 2 años, porque estuvo con licencia maternal y queda con un espacio, entonces no se califica y queda ahí como, ¿cierto? Eso también es otra acción que se ha tomado. Y lo otro, lo que estamos trabajando, pero todavía no podemos sacar el programa, pero estamos muy interesadas en hacerlo, es una especie de programa para la reinserción después de una licencia maternal. En el fondo, cuando vuelve a incorporarse a la actividad académica, una madre, después de 6 a 8 meses con licencia maternal, que se le baje la carga docente, que tenga que hacer menos cursos, y en los casos que se requiera, dar algún apoyo para su investigación, ¿ya? Y que puedan concursar a proyectos que sean solamente para estas personas. Entonces, es un poco lo que estamos tratando de hacer, es que, ¿cierto?, la licencia maternal o el tiempo que no está, ¿cierto?, haciendo actividad académica la persona, no signifique un retraso muy importante en el desarrollo de su carrera académica y dar herramientas para que cuando se vuelva a insertar, digamos, tenga mayores facilidades, ¿sí? Eso probablemente no es suficiente y tenemos que, ¿cierto?, hacer más acciones porque esa es una de las grandes barreras para el avance en la carrera académica y para la persistencia. Hay muchas mujeres que se van de la universidad por esto. Entonces, estamos estudiando qué otras acciones podemos implementar. Y lo otro que quisiera decir es que quisiera también decir que creo que al mismo tiempo que hacemos esto para las mujeres, es importante como universidad que fomentemos la corresponsabilidad, al mismo tiempo que los hombres puedan participar, los padres puedan participar más, ¿cierto? Porque si no volvemos a poner toda la carga en la mujer y esto no va a cambiar, ¿cierto? Entonces tiene que haber al mismo tiempo medidas o políticas de corresponsabilidad al mismo tiempo, ¿cierto? Y también creo que, y como mencionabas también, Mayra, no solamente considerar a los hijos, yo creo que también como sociedad tenemos un rol de cuidadores, ¿cierto? Puede ser de adultos mayores, ¿cierto? Y eso también debe ser considerado en tu contexto, ¿cierto? De persona que estás en una universidad. Así que yo creo que igual nos queda mucho por avanzar, pero al menos mi tranquilidad es que hoy día está visible el tema. Y hoy día mi percepción, aunque ayer tuvimos una reunión con Pilar al respecto, pero en general, las mujeres, ya que existe, ¿cierto?, se ha visibilizado más este tema, existe la dirección de equidad de género,
existe menos miedo de hablar de estos temas y no aparecer como, oh, yo no voy a ser de excelencia académica porque quiero ser también mamá. O sea, se pueden hablar, aunque quizás no tan abiertamente como uno quisiera, pero vamos en el buen camino, me parece. Gracias, Silvana. Tenemos la última pregunta. Es desde Bogotá, Colombia, Adriana Garzón, de la Universidad de La Salle. Adriana, adelante. Muchas gracias, buenos días para todos. Silvana, muchas gracias por tu conferencia. Son dos preguntas particularmente. La primera es, ¿cómo trabajar mejor el tema de disminuir los estereotipos de género en temas de imágenes con nuestros diseñadores, con nuestros fotógrafos, que de pronto ven desde una perspectiva diferente que el lenguaje que nosotros manejamos normalmente los comunicadores para trabajar estos temas de género? Y la segunda pregunta, que está muy vinculada también con esto, es cómo podríamos identificar que una imagen está haciendo o está reforzando esos estereotipos de género para aprender de eso y disminuir este tema. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana, por tus preguntas en cuanto a imágenes. La verdad es que no somos expertas desde la Dirección de Equidad de Género, pero lo que hemos visto en los manuales y las guías como las que les mostré, creo que es importante considerar esa literatura. Hay bastante literatura al respecto. Es importante además que estar conscientes, porque nosotros también tenemos estos estereotipos metidos, ¿cierto?, en nuestras cabezas, ¿sí? Típico que cuando uno dice, no sé, ciencia, uno piensa, ¿cierto?, o un niño que dibújame a un científico, bueno, y además la pregunta viene, ¿cierto?, con científico y no dice científica, normalmente uno va a pensar, ¿cierto?, en un hombre, ¿sí? Y lo mismo, médico, ¿cierto? Como esa caricatura que les puse, uno va a pensar que es un hombre. De manera que yo creo que o sea, yo partiría por tratar de ser conscientes de nuestros sesgos, nuestros propios sesgos, en cuanto a estos estereotipos que tenemos metidos desde nuestra crianza, desde muy pequeños y pequeñas. Tratar, ¿cierto?, de, además, no solamente creo que tenemos estereotipos, ¿cierto?, en cuanto a de género, pero también tenemos de otro tipo, ¿cierto?, que en el fondo de formas, de cuerpos, de imágenes de personas, y entonces me parece que lo que hay que tratar de buscar es la diversidad. Y, por ejemplo, yo he visto en nuestra universidad que hay un esfuerzo en ese sentido, cuando se muestran, por ejemplo, no sé, como el primer día que entran los estudiantes a la universidad, bueno, cuando era presencial, digamos, quizás en un principio, años atrás, solía mostrarse más hombres que mujeres, hoy día se muestra más, ¿cierto?, una composición más equilibrada, ¿cierto? Y en ese sentido quizás, ¿cierto?, mirar también algo que nos ha servido a nosotros es mirar cómo otras universidades, lo mismo que la pregunta que me hacía Verónica, otras universidades, las universidades anglosajonas, ¿cierto?, usan las imágenes cuando muestran la diversidad, ¿cierto?, de personas de la sociedad y de sus campus universitarios. Yo creo que ellos hacen un buen uso de imágenes en ese sentido. ¿Cómo identificar que una imagen tiene estereotipos hoy? Esa es una pregunta compleja. La verdad es que yo les mostré ejemplos como bien burdos en ese sentido, ¿cierto? Donde es evidente que había estereotipos de género, pero en otras quizás no nos damos cuenta. Y la verdad es que lo que ahí sugiero es que sea más de una persona, ¿cierto?, la que selecciona la imagen que se va a poner en una, ¿cierto?, noticia o en una página web o etcétera, ¿cierto? Creo que mientras más personas participan de la selección de imágenes, más opiniones tenemos y podemos
en el fondo identificar quizás algún estereotipo en la imagen que queremos utilizar. No se me ocurre otros consejos en este sentido muy prácticos. Muchísimas gracias. Silvana, se nos agregó otra pregunta, que esta sí parece que es la última. Es de parte de Yalibeth Rodríguez, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Adelante, Yalibeth. Hola, muchas gracias, Vigi. Gracias, Silvana, por tu presentación. Mi pregunta está dirigida en referencia de qué manera ustedes están alineados los trabajos, estos esfuerzos con la Oficina de Recursos Humanos. Aquí en Puerto Rico, pues contamos con la Ley de Acción Afirmativa, este plan, ¿verdad?, que protege los derechos de las mujeres y los patronos deben seguir estas leyes. Y como ejemplo de estos esfuerzos, trabajamos la Oficina de Comunicaciones con Oficina de Recursos Humanos para comunicar esas historias de éxito, esas historias, por ejemplo, de esta empleada de trabajadora de campo que rompe todos los estereotipos, y cómo llevar ese mensaje de esta persona que es mujer, que ha salido adelante, pues se ha podido adaptar, ¿verdad? Ha podido ser un ejemplo para otras personalidades. Entonces, esos proyectos se encajan muy bien en nuestro plan de comunicaciones. ¿De qué manera ustedes están desarrollando estos esfuerzos en conjunto con la Oficina de Recursos Humanos? Muchas gracias, Yalibeth, por la pregunta. La verdad es que propiamente tal, no tenemos un plan de comunicaciones que permita visibilizar, ¿cierto?, ejemplos, ¿cierto?, de mujeres, ¿sí?, exitosas, ¿cierto?, que rompen los estereotipos. En la medida de lo posible, cada vez que nos enteramos de que alguna mujer se ganó un premio, que fue destacada en algún ámbito, tratamos, ¿cierto?, de visibilizar esto en una noticia, pero probablemente lo que tú recomiendas es una muy buena recomendación, ¿cierto?, de trabajar más cercanamente, ¿cierto?, a lo que en Chile nosotros le llamamos en nuestra universidad dirección de personas, ¿sí? Y destacar estos ejemplos que dices tú a todo nivel, no solamente en la planta académica, sino de profesionales y administrativos, ¿cierto?, que cumplen funciones que son muy relevantes para la universidad, ¿sí? Entonces, la dirección de personas tiene su propio plan comunicacional, pero probablemente sería, ¿cierto?, muy bueno trabajar más en conjunto, ¿cierto?, la dirección de personas y nuestra dirección para, ¿cierto?, visibilizar, ¿cierto?, estos ejemplos que son realmente importantes, ¿cierto?, como rompiendo estereotipos de género. Silvana, tenemos otra vez una última pregunta. Es de parte de Boris Orlando Hernández, desde Colombia. Boris, por favor, haz tu pregunta. Hola, muy buenos días a todos. Estoy desde la Universidad de Santo Tomás aquí en Colombia. Tengo una consulta y es más de título personal para ti, Silvana, y es ¿cuál es el límite del uso del lenguaje en los procesos de equidad de género? Claro, sabemos que el lenguaje es un ente vivo, político, de manifestación social. Sin embargo, hay un gran debate a nivel internacional sobre el uso, por ejemplo, del todos, todas y todes. ¿Hasta dónde llegar? ¿Cuál es el límite del uso? Porque al final, yo podría pensar que al final también es un tipo de discriminación, entre comillas, positiva. No positiva desde lo bueno, sino como otras semiologías de la misma discriminación. Muchas gracias por la pregunta, Boris. Es una pregunta difícil de contestar. Creo que de manera general, creo que la respuesta de hasta dónde llegar es una respuesta que lo más sano es que lo haga la propia comunidad. ¿Sí? En nuestra universidad, por ejemplo, lo que se ha acordado, ¿cierto?, es
usar el lenguaje que visibiliza a hombres y mujeres, ¿sí? Y no incluir este lenguaje, como dices tú, que puede, ¿cierto? Que los les, ¿cierto? O las X o arroba. Y en ese sentido creo que es una decisión que igual compete a la comunidad completa, ¿cierto? La idea es que esté en la comunidad de acuerdo en el lenguaje que quiere utilizar, que es una reflexión interna también. También tiene que ver con, o sea, si bien, ¿cierto? El lenguaje a ver, no se puede normar, ¿cierto? Probablemente cómo cada persona usa su lenguaje, en lo que nos tenemos que, usa el lenguaje, quiero decir, en lo que donde se requiere una definición institucional, es en el lenguaje que se va a usar, digamos, institucionalmente, en documentos, en reglamentos, etc. Y ahí nuestra universidad por ahora ha tomado la decisión de utilizar este lenguaje no sexista, ¿sí? Siempre y cuando sea en la medida de lo posible, porque hay ciertos textos que quedan como muy trabalenguas a veces, y entonces un poco también, ¿cierto? Depende del texto, ¿cierto? Y también hay otras opciones para textos muy largos, donde hay mucha referencia a personas y donde es difícil, ¿cierto? Usar estos genéricos así como las decanaturas, porque nos queremos referir al decano, decana, bueno, cosas como ejemplos como eso. También hay otra opción que es como al principio del documento, ¿cierto? Establecer qué tipo de lenguaje se va a usar no por invisibilizar a las mujeres, sino por un ahorro por hacer el texto más liviano, ¿cierto? Pero vuelvo a lo que dije anteriormente, me parece que es una decisión institucional para aquella comunicación que va a ser institucional. ¿Sí? Eso. Muchas gracias. Muy bien, Silvana, muchísimas gracias. Ahora ya para finalizar, no sé si quizás tengas algún comentario que hacer, Silvana, para ir terminando. Bueno, yo quisiera agradecer la oportunidad que hemos tenido como Dirección de Equidad de Género, este espacio. Para nosotros es muy importante recibir sus inquietudes, las preguntas, porque nos permite tener una conexión con los comunicadores y comunicadoras de universidades católicas, y también, ¿cierto?, contarles de nuestros avances y nuestros desafíos, que compartir eso con ustedes para nosotros es de gran valor. Y también el darnos cuenta de las preguntas que nos hacen, también nos ponen un poco también nos iluminan en ciertas áreas que quizás no las hemos explorado del todo bien o que podríamos mejorar. Así que les agradezco a ustedes por esta oportunidad y por la participación activa que hemos recibido. Estoy muy contenta por las preguntas que he recibido. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Silvana. Si te parece, puedo compartir por el chat tu correo por si alguien quisiera hacerte algún comentario directamente a tu mail. Lo voy a compartir ahora entonces. Y ya para ir finalizando, nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias a todos. Agradezco a todos los que se conectaron a la ponencia Comunicación de Género de Silvana Sanlungo. Deseo que hayan disfrutado la charla, que fue muy enriquecedora. Agradecemos las preguntas y la participación. Antes de despedirnos, aprovecho para invitarlos a continuar en las actividades de nuestro encuentro, que en esta ocasión, gracias a la virtualidad, está abierto a los equipos completos para que puedan invitar a todo el equipo de comunicación. Recordemos que toda la semana contaremos con ponencias de interés, iniciando estas a las 9 de la mañana de México. Los temas de mañana son dos: consumo de redes sociales en jóvenes de Iberoamérica, en donde se definirá el perfil del consumo del Centennial, o bien se contará con la charla paralela, estrategias innovadoras en contenidos para las redes sociales universitarias, que es para conocer las tendencias que parecen marcar la ruta hacia el futuro al que todas las universidades debemos enfocarnos.
Para conocer todas las temáticas del encuentro pueden consultar la página web oducal.com/transformando la comunicación, o bien les adjunto el programa del encuentro en el chat de esta sesión. Recuerden unirse a la conversación en sus redes sociales con el hashtag Transformando la Comunicación Oducal. Compartan fotografías de la plática, un comentario o alguna reflexión que les haya dejado nuestra charla. Sin más, nos despedimos. Buen día y nos vemos mañana. Chao, chao, gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias a todos.